morning, Rat. Who are you? What is this? Sin duda una de las series que la mayoría había comentado que debíamos analizar fue Los Sopranos. Ahora, la pregunta a responder sería si Los Sopranos son la mejor serie de la historia. Y si estás acá con la intención de obtener una respuesta seré breve, sí, lo es, y por varios motivos muy bien justificados. Es por eso que hoy dedicaremos un video a la serie que llegó a romper el estereotipo, y no tan solo eso, sino que modificó el juego televisivo. Este análisis lo dividiremos en dos partes. En esta primera nos enfocaremos en las primeras 4 temporadas en la que desde mi punto de vista concluimos con el primer quiebre conceptual de uno de los personajes más importantes en la historia audiovisual, como lo fue Tony Soprano. Pero ¿qué nos quiere contar realmente la serie? En este primer punto quiero responder de manera también breve 2 tipos de desarrollos narrativos. Uno en el que el motor principal de la materia visual es netamente la historia, personajes X que buscan llegar a un objetivo X, en el que la serie en este caso se centra y profundiza en dicho argumento, como podría ser una de las series de las que ya hablamos anteriormente como lo fue The Wire. El segundo desarrollo narrativo tiene relación con la evolución de los personajes por encima de la historia, en el que la serie profundiza en personajes más que en un arco dramático general en la que se busca llegar a un objetivo claro. Entonces, ¿en qué tipo de desarrollo dramático se encuentran Los Sopranos? Bien, la serie se enfoca en el desarrollo de cada uno de sus personajes, no tan solo psicológicamente, sino que también físicamente. Cada personaje está construido de una manera clara desde el papel. La serie brilla porque cada uno de sus personajes es un mundo sumamente complejo, rico en profundidad y matices físicos. Bye, Jack. Bye, Jack. Esto también por el enorme trabajo actoral que realiza cada uno de los actores, pero no nos dispersemos. Los Sopranos, si bien se centran en cada uno de sus caracteres, tiene una circunstancia dada en cada una de sus temporadas, que si bien no varía demasiado es gracias a lo anterior que no podemos omitir ni un solo capítulo. David Chase sin duda se escribió el guión de su vida, no solo porque fuera de Los Sopranos no hizo algo realmente a la altura de su obra maestra, sino porque él se dibujó a sí mismo a lo largo de esta historia. David Chase ha comentado en múltiples ocasiones que escribió la serie porque estaba aburrido del medio televisivo. De alguna forma los protagonistas de las series o películas eran estereotipos buenos y su desarrollo dramático parecía ser el mismo, aunque obviamente con un enfoque distinto. Tony Soprano es todo lo contrario al protagonista común. Si bien esto ya existía, él modificó el juego con un guión que realmente se enfocaba en mostrar lo políticamente incorrecto. Y bien, esto era sumamente necesario, lo fue porque series posteriores a Los Sopranos recrearon exitosamente la figura de este antihéroe, desde Donald Draper a Walter White, pero hoy no hablaremos particularmente de esto. Would Breaking Bad have been made if we didn't have The Sopranos? I don't think so. Si la pregunta que nos realizamos cada uno previo a verla es si es o no la mejor serie de la historia, la respuesta será subjetiva. Cada uno tendrá esa serie que realmente lo conmovió y modificó algo dentro de cada uno de nosotros, pero personalmente no hay serie que me motive más a desarrollar un personaje que Los Sopranos. Hablar de Tony es algo que no tendría final porque su desarrollo emocional es tan complejo que no solamente requeriría de un trabajo actoral bárbaro, sino que de un trabajo de producción preciso. No es casualidad que todos los personajes funcionen, incluso los que aparecen 2 o 3 capítulos son sumamente interesantes. Esto es porque la serie se respeta a sí misma, entiende su objetivo y no solo eso, sino que también entiende el proceso del negocio. La serie es tan consciente de lo que representa que la escena de Christopher disparándole al pie de un sujeto que no lo quería atender es la copia exacta de su escena en Goodfellas interpretando a Spider. David Chase no daba espacio para la improvisación y esto es algo interesante si nos damos el tiempo de analizar la actuación de cada uno y logramos sumergirnos en la credibilidad que impone cada uno de ellos, y esto es netamente porque la serie se toma en serio a cada uno de sus personajes. Seamos honestos, Silvio Dante es una caracterización casi arquetípica de un gángster italoamericano, es incluso en cierto punto sobreactuada, pero ¿acaso Silvio Dante no es genial? Oh, mommy! Mommy, please, Tony, please! La serie toma cada detalle para hacer que sus personajes sean auténticos. Es por esto que yo catalogo la serie como una que se centra netamente en sus personajes más que una historia en sí. Porque yo no vi Los Sopranos para ver a Tony lograr algún objetivo en particular. Lo vi porque su personaje representa al ser humano real, a uno que no trata de ser perfecto, a uno que comete errores y trata de no ser consciente de ello. Lo importante es Tony y su continua contradicción. Él es el pilar fundamental de la historia, porque el objetivo bien podría ser como estos muchachos van a comprar zanahoria a la feria, y sin duda sería algo sumamente espectacular y complejo porque está todo muy bien desarrollado y comprendido. Si nos damos el tiempo de hablar de detalles que marcaron la serie, no podemos omitir el 5º capítulo de la primera temporada, College, en el que la serie realmente termina por construir la personalidad base de su personaje principal. No voy a entrar en detalles porque de este capítulo hay una cantidad de videos infinitos que definen muy bien lo que representó, pero en esta misma temporada también sucede una de las mejores escenas de la serie que también justifica muy bien el carácter de este. Did you do it? Tony, shh.
Don't fucking lie to me. Did you do it? No. Did you fucking do it? No. Did you fucking do it? I said no! Podríamos definir al ser humano como alguien que transita por diferentes emociones, desde la felicidad al enojo o viceversa. Pero lo que hace James Gandolfini es algo sumamente hermoso. Él transita por cada una de estas emociones y genera subemociones de subemociones, y esto podría continuar en un ciclo infinito de subemociones de emociones, porque su nivel de entendimiento del personaje es algo impresionante. Creo que junto a Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento son para mí las mejores interpretaciones masculinas de la historia, y quizás sí, diga esto por el éxtasis de haber vivido la experiencia que es Tony Soprano, pero no necesariamente. Uno como intérprete entiende que el trabajo que realizó es algo sumamente complicado, es creíble en cada uno de sus detalles, causa un miedo genuino y es capaz de conmover al espectador con tan solo una frase. Esto sumado a que el guión le da un trasfondo emocional necesario, pero recapitulemos. Tenemos esta primera escena en donde lo vemos por primera vez muy por debajo de la imagen femenina que representa la estatua fuera de la oficina de la doctora Melfi, y desde ese primer segundo ya podemos entender el problema central en el que girarán sus ataques, e incluso la serie, porque este enfoque es un problema que se mantiene a lo largo de las primeras 4 temporadas. Anthony. I'm in love with you. Esto es solo el primer pequeño gesto de un mapa emocional infinito. Por ejemplo, con los patos, le daba esa seguridad de mantener el control, de ser capaz de mantener con vida a un ser inferior, de darle la autoridad que él necesita sentir que representa en su totalidad. Esto también en relación a su familia y a su equipo, pero quizás deba detenerme un poco porque hablar de Tony Soprano realmente necesitaríamos un video propio y extenso, porque definirlo en 15 o 20 minutos me parece imposible, por todo lo dicho anteriormente. Pero dejaré una idea final en el aire para relacionar todo lo posterior. No es resolver el problema con violencia lo que nos da la seguridad de que no ocurra, sino sentir que mantenemos el control con el respeto que genera nuestra autoridad. Si quieren un video de Tony, no olviden dejarlo en la caja de comentarios, en la que realmente me encanta leer sus percepciones y opinión al respecto, pero si hablamos de personajes complejos me costaría quedarme con unos pocos, ya que la mayoría me encanta, pero para no extenderme en demasía me centraré en 3, que a lo largo de estas 4 temporadas me han vuelto pero loco, y no solo por su manera de desenvolverse a lo largo de toda la serie. El primero, y sin duda es mi personaje favorito, Ralph Cifaretto. Ralph Cifaretto es todo lo contrario a Tony. Si bien es alguien sumamente inteligente, es demasiado inestable, carece de humanidad, no es capaz de sentir empatía por el otro, y esto es algo que le terminaría jugando en contra en varias ocasiones. De Ralph podría destacar cada una de sus escenas porque el nivel interpretativo de este personaje es magistral. No solo porque uno realmente puede llegar a despreciarlo, sino por su nivel de preocupación al momento de desarrollar cada una de sus escenas. De principio a fin tiene un carisma capaz de dejar a su personaje en lo más alto. Como dije anteriormente, podríamos destacar una gran cantidad de escenas, pero me quiero quedar con la discusión final con Tony, no solo porque a esa altura Ralph ya había modificado en cierta medida su carácter, sino porque sucede una lucha interpretativa interesante. Pero digo esto porque una vez que Ralph muere y es llevado a la bañera, a su cadáver se le cae la peluca que llevaba puesta. Este pequeño y absurdo detalle es sumamente épico, y como este nos encontramos con muchos detalles igual de absurdos, pero que también está en situaciones particulares dándole doble sentido a lo que realmente sucede. Desde escenas cargadas con cierta tensión, acompañadas de una musicalización totalmente fuera de lugar que le da un tono a la serie realmente interesante y que funciona, y que personalmente me encanta, y que en el capítulo de Pines Barrett se desarrolla en su totalidad. All the shit we've been through. You think I really kill you? Yeah, I do. Otro de los personajes que realmente amo es Polly. Polly sin duda es uno de esos personajes que marcaría en un cuadro. Es un personaje que amamos desde un principio, principalmente por sus particularidades físicas. El trabajo de Tony Serico es realmente de valorar. Lo que hizo con Polly fue un trabajo de detalle. Creó un personaje que está lleno de gestos que ayudan a definir su carácter constantemente. Algo en lo que profundiza muy bien la serie es en la soledad que acompaña frecuentemente a este personaje, que muestra poco interés en establecer una relación seria, pero que en el fondo realmente sabe que necesita. Y no lo digo desde una perspectiva básica, lo digo desde algo realmente más profundo. Polly a lo largo de la serie va sintiéndose menos importante, y no por lo que representa a nivel de contribución a la familia, sino porque se va volviendo menos relevante para ellos. Y esto no tiene que ver con el dinero, es algo emocional que cala dentro de sí mismo, algo que carece y necesita. Y esto también lo podemos percibir simultáneamente en Junior Soprano, un personaje que le tiene miedo a ser obsoleto porque el tiempo no tiene precio, y es algo que la serie marca desde un principio con la muerte de Jackie Aprile. You asking him for? El último personaje en el que me centraré será en Carmela, y quiero hablar de Carmela no necesariamente porque sea uno de mis personajes favoritos, sino por lo que ella representa para Tony. Punto aparte, la interpretación de Eddie Falco es maravillosa, y es la única intérprete que a nivel personal le plantó cara a nivel interpretativo a James Gandolfini con esta brillante secuencia.
You asked me the other day what Irene's cousin has that you don't have. And I thought about it because it's pretty good Carmela fucking representa play. todo lo que Tony quiere mantener fuera del juego. Es la seguridad emocional que él no es capaz de controlar. Como lo diría ella misma, te conozco mejor que nadie y es posiblemente por ello que también me odies. Carmela en el fondo es una versión femenina de Tony, pero en este caso desde un ángulo social totalmente distinto. Y no me refiero a un nivel económico, sino a uno conceptual. Y es acá cuando empezamos a hablar de esta serie desde otra perspectiva, porque su desarrollo metafórico y simbólico es totalmente destacable. Los sueños de cada uno de los personajes están cargados de mensajes que tienen sentido con lo que irá sucediendo posteriormente. Cada una de las imágenes tiene un sentido concreto que no está ahí aleatoriamente. La muerte de Ralph junto a la separación de Carmela es lo que han marcado este primer arco y lo que ha ido modificando a Tony y expandiendo cada espacio emocional de sus capacidades. Los sueños a partir de la temporada 3 se vuelven un recurso importante y definido. Ya no es algo esporádico, es algo que nos intenta comunicar más en relación a las circunstancias que han ido sucediendo. La playa, la muerte, la sangre, la ciudad, la carretera no son más que una representación de la conducta de cada uno de ellos, de sus miedos, y no solo eso, sino que también de su destino, y asimismo con la composición escénica. Y esto lo resumiré enfatizando brevemente en la primera temporada. Junior acaba de ser nombrado jefe, y en la escena posterior Junior se encuentra en una posición elevada pero en ropa interior, y si bien podría estar intentando ser sumamente rebuscado con todo esto, pienso que no lo es, porque en el fondo sabemos que Junior jamás fue el jefe de la familia, y en el fondo él lo tenía claro, no era más que alguien viejo y inofensivo para el resto. También mencionar algunos personajes que se robaron mi corazón, como lo fueron I Johnny asked for Sachs, 200 Gilly o grand. Richard Blake. 200 grand for insulting my wife. What's next, come on? You get the fuck up for $1 million? Ahora, no quiero concluir esta primera etapa sin mencionar que la tercera temporada fue la mejor de todas, en la que por ejemplo Tony define su necesidad de una imagen femenina o de cuidado como lo fue Tracy o Pai o Mai, temporada en la que en ella también se encuentra el mejor capítulo de lo que va de la serie. El episodio 4 es sin duda una obra de arte. En este episodio la doctora Melfi sufre de un robo en el que terminaría siendo violada bajo las escaleras de un estacionamiento. En este capítulo podemos ver el nivel intelectual de sus realizadores. Cada una de las secuencias y detalles e incluso el texto de los personajes están vinculados con cada uno de los hechos, incluso de manera inconsciente para ellos. Como mencioné anteriormente, el absurdo es un recurso ocupado en múltiples escenas, pero dígame si hay algo más absurdo que la doctora Melfi entrando a una especie de McDonald's y encontrándose con que su violador es el empleado del mes. Dios, esto solo podemos definirlo como algo épico. A esto me refiero con un control total de todo lo que sucede, sumado al significado de su sueño en la que ella necesita interpretar que el Rottweiler que la defiende es Tony, y en el que gracias a un juego de edición maravilloso concluye el capítulo con un cambio de roles en el que Tony le pregunta si sucede algo, a lo que la doctora le responde enfáticamente que no, y es en donde por primera vez en toda la serie en los títulos finales no hay nada más que silencio. 5 de 5 para lo que personalmente para mí es el mejor episodio. No solamente por lo anterior, sino porque con este episodio se define en su totalidad el lenguaje conceptual bajo el que se terminará desenvolviendo la serie, sumado a que si lo vemos desde una perspectiva amplia nos percatamos que cada uno consciente o inconscientemente necesita de otro para dialogar sus problemas emocionales. Hablar de Los Sopranos es algo imposible de realizar en un solo video, pero también es un detalle que nos dice mucho de ella. Cada uno de sus personajes merece un video personal y estoy seguro que no hablé ni el 10% de lo que se merece cada uno, porque para hablar de ellos no bastaría con 1 o con 5 videos, y realmente asegurar que lo que mencioné es una interpretación correcta tampoco valdría la pena. Es sin dudas el espectáculo que lo cambió todo y modificó el juego en el mejor sentido de la palabra. Reflexionen unas horas en cuanto a la apreciación de los detalles y la serie se volverá 50 veces más interesante. Ese simple detalle la convierte en la mejor serie de la historia, y ¿por qué no? Who's that speaking here? Somebody speaking? Pero bueno, de eso nadie tiene una respuesta exacta. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que no hayamos hablado lo suficiente, o puede que simplemente lo averigüemos en la segunda parte de este muy resumido primer análisis que preparamos para ustedes, porque al finalizar el día y volver a entender la serie, no solo terminaremos con respuestas, sino con una cantidad infinita de preguntas de las que nos encantará aún no tener respuesta.